Acabo de leer Age of Ultron, el cómic, y me siento decepcionado. Yo me esperaba ver a Ultron acabando con los héroes y gobernando el planeta, siendo el robot maniático que se nos ha presentado toda la vida. Sin embargo, en realidad tuve una aventura donde Ultron ya había ganado y simplemente los héroes sobrevivían en un entorno post-apocalíptico y todo se resuelve con un viaje en el tiempo y un gran monólogo final del hombre hormiga. Honestamente no me esperaba esto. El cómic de Age of Ultron resultó ser los 3 días de Ultron. Y miren que ya me quejaba de la película live action, ya que aquí, a pesar de llamarse Age of Ultron también, realmente esto va más a una semana de Ultron. Todo esto me dio la idea para este video, y es por qué Ultron es tan difícil de adaptar. Comencemos hablando de su versión más popular o mainstream, y hablo del Ultron de Age of Ultron, la película del UCM. Aquí se nos presenta que Ultron es creado por Tony Stark y Bruce Banner en una especie de búsqueda por una jubilación, ya que ambos planean crear Ultron como una defensa global para que ellos puedan retirarse y dejar de ser héroes. Obviamente esto sale muy mal, ya que apenas Ultron se conecta a internet, ve los memes y todo lo ácido que puede ser la humanidad, y decide eliminarnos. Hasta aquí todo bien. Básicamente, Ultron es una inteligencia artificial que buscará acabar con la vida humana, ya que después de sus cuánticos procesos cerebrales, determina que somos lo peor para el planeta. Esto ya es una sinopsis que hemos visto en muchas películas exitosas, como lo son Terminator o Matrix, que ambas tienen una especie de robot o inteligencia artificial que piensa lo mismo y ejecuta un plan para acabar con los humanos. La diferencia con Age of Ultron del UCM es que el plan de Ultron tiene bastantes fallas. De hecho, pareciera que ni siquiera una inteligencia artificial es la autora de este tipo de planes. De hecho, el Ultron de esta película es bastante humanizado, alejándose del concepto de Ultron original que hemos visto en varios cómics y otras adaptaciones más correctas del personaje. De hecho, cuando se estrenó la película, muchas de las quejas fueron de que Ultron es bastante humanizado, casi queriendo parecer un segundo Tony Stark o un villano memorable al igual que Loki, y no, ni siquiera le llega a los talones a Loki. Ultron debe ser frío, calculador y muy inteligente, no dejarse llevar por sus emociones para ejecutar los planes. Aquí inclusive recluta a los gemelos Maximoff, que más adelante y obviamente lo traicionarían, situación que el Ultron original había previsto y ni siquiera se hubiera arriesgado. De hecho, en varias ocasiones vemos como inclusive héroes como el Capitán América son capaces de hacerle frente. Y si bien mano a mano esto es posible, Ultron tiene su mente en el internet. Él jamás está peleando frente a frente. De hecho, si la película, o más bien el guión, lo hubiera querido, Ultron podía acabar con todo el mundo disparando todas las armas de SHIELD que gracias a la segunda película del Capitán América sabemos que tiene. Y así se ahorraba la molestia de hacer una especie de meteorito artificial que en su afán de proteger la Tierra y solo eliminar a la raza humana, terminaría ocasionando un cataclismo que básicamente acabaría con todo. Pero bueno, esperemos que en las próximas Avengers Doomsday o Secret Wars vuelva el personaje, pero mejor adaptado. Ver ese androide frío y calculador que desea acabar con todo ser orgánico a base de carbono. No a este tipo que intenta ser pseudo-carismático. Otra de sus adaptaciones más recientes es en el videojuego Marvel Rivals. Aquí debemos decir que Ultron causó cierto hype, ya que se nos había anunciado que sería un personaje jugable, y un villano del calibre de Drácula o Null, sin duda alguna, era algo muy esperado por los fanáticos de Marvel y del videojuego. Sin embargo, cuando se revelaron sus habilidades, muchos jugadores se decepcionaron, ya que este personaje, al menos en Marvel Rivals, cumple una especie de rol de soporte, el cual consiste en curar o aportar alguna utilidad a tu equipo que les permita prosperar y conseguir objetivos. Y déjenme decirles como jugador que la utilidad más importante que aporta Ultron es su rayo láser que acaba con todos. De hecho, tiene una especie de team-up con Iron Man que potencia su rayo láser. O sea,
Todos querían hacerlo un DPS, un héroe de daño, pero terminaron forzando una especie de soporte extraño. De hecho, la Ultimate, que es la habilidad más fuerte de este Ultron, es que invoca drones y todos disparan. ¡Disparan! Y sí, ok, sus disparos curan, pero en realidad todo parece que iba más enfocado en hacer un DPS, pero por cumplir una agenda de roles dentro del roster del juego, Ultron terminó siendo un soporte, y adivinen qué, una vez más mal adaptado. En la historia del juego, se supone que el Ultron que jugamos es una especie de Ultron bueno, convencido de alguna manera por Tony Stark para que no se hiciera malo y sobre todo que acabara con una versión más poderosa de sí mismo. Y si bien todos sabemos que Marvel se permite ciertas inconsistencias, hubiera preferido que Han Pym hubiese sido quien convenciera a Ultron para hacerse bueno, ya que después de todo, Ultron de cierta manera siempre lo ha visto como un padre, y a Tony Stark lo odia bastante. Es más, en algunas ocasiones ni siquiera se ha molestado en utilizar sus armaduras, ya que considera que es tecnología muy barata y vieja. Lastimosamente, esto resulta en que tenemos a otro Ultron más rebajado. Y si bien yo ya estaba asqueado de ver malas adaptaciones, me acerqué al cómic de Age of Ultron para ver si la película estaba realmente alejada. Y vaya decepción me llevé que a partir del cuarto número, Ultron desaparece y la historia se convierte en viajes en el tiempo y monólogos de Han Pym, situación que me decepcionó bastante, lo cual me hace reflexionar y valorar más las buenas adaptaciones que ha tenido Ultron. Una de ellas es la película de los Young Avengers. No esos Young Avengers, hablo de estos Young Avengers. Aquí todos se enfrentan a un mundo posapocalíptico gobernado por Ultron, y estos jóvenes héroes sin experiencia tienen que enfrentarse a él, y de hecho reclutar aliados inesperados que les permiten hacerle frente, ya que si no, Ultron la tendría muy fácil. De hecho, la presentación del villano en esta película contra Iron Man es de las mejores que he visto en mucho tiempo. Y finalmente, la adaptación de Ultron que yo considero más valiosa es la de Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Esta serie animada es una chulada, y déjenme decirles que todos los capítulos son dignos de una película, y sin duda el pequeño arco que nos dieron de Ultron fue suficiente para dejarnos en claro que con este villano no se juega. A lo largo de la serie te van tiseando que Han Pym está trabajando en androides para rehabilitar a los villanos. Pero poco a poco, y por las ideas de Han Pym, estos androides toman conciencia y realmente piensan que lo mejor sería acabar con la humanidad. Todo de una manera muy fría y calculada. De hecho, cuando Ultron despierta, los héroes tienen que apurarse, ya que solo es cuestión de minutos para que Ultron acabe con el mundo, y todo en menos de un capítulo de 20 minutos. Sin duda alguna lo derrotan entre muchas comillas, aunque dejan claro que va a volver, ya que Ultron, a ser una inteligencia artificial, es prácticamente indestructible, y ahora está suelto por el mundo esperando una oportunidad para acabar con todos. Ultron es uno de los personajes más interesantes para mí. El concepto de una IA que quiere acabar con todo y hacer un mundo de metal me ha parecido de lo más interesante en la ciencia ficción. De hecho, una de mis películas favoritas desde niño es Yo Robot, y si bien no entendí bien de qué trataba hasta que fui más grande, debo decirles que todo el concepto de androides acabando y luchando con personas es de lo que más me agrada, y saber que Marvel trata muy mal a este personaje, no dejándonos ver todo su esplendor de androide destructor de mundos, es algo que me decepciona. Esperemos ver más adaptaciones como el Ultron Infinito de What If y el de los héroes más poderosos de la Tierra. Este ha sido Mr. Misterio para la Oficina 404. Nos vemos en lo siguiente.